Hay un sonido que la Tierra guarda en secreto durante siglos, y cuando finalmente lo libera, ciudades enteras desaparecen en cuestión de segundos. Ese sonido no viene del cielo ni del mar, viene de un lugar que ni siquiera podemos imaginar, kilómetros bajo nuestros pies, donde la roca se comporta como un líquido y la temperatura supera lo que cualquier ser humano podría soportar. Hoy vas a descubrir qué ocurre realmente en las profundidades de nuestro planeta, por qué el suelo que consideramos firme e inmóvil en realidad nunca deja de moverse, y qué fuerzas invisibles son capaces de destruir en 30 segundos lo que tardó décadas en construirse. Antes de continuar, si te apasiona entender los misterios que esconde el planeta que habitamos, este es el lugar indicado para quedarte. Aquí no solo te contamos datos curiosos, te llevamos a explorar el funcionamiento oculto del mundo, esas explicaciones que la mayoría desconoce, y que una vez que las entiendes, ya no puedes ver la naturaleza de la misma forma. Si te unes a esta comunidad de curiosos, cada semana descubrirás algo que cambiará tu manera de mirar lo que te rodea. Dicho esto, empecemos este viaje hacia el corazón de la Tierra. Imagina por un momento que pudieras cortar el planeta como si fuera una fruta, exactamente por la mitad. Lo primero que notarías es que la superficie que pisamos, esa que parece tan sólida y permanente, es en realidad solo una cáscara delgadísima comparada con lo que hay debajo. Esa cáscara no es una sola pieza continua, está fragmentada en enormes bloques de roca que encajan entre sí como las piezas de un rompecabezas gigantesco. A estos fragmentos los científicos los llaman placas tectónicas, y aquí está el primer dato que sorprende a casi todo el mundo. Estas placas no están quietas, se desplazan constantemente, aunque a una velocidad tan lenta que resulta imperceptible para nosotros, apenas unos centímetros al año, algo similar a lo que tardan en crecer nuestras uñas. Pero lo más inquietante no es que se muevan, sino lo que ocurre cuando se encuentran unas con otras. Bajo esas placas existe una capa de roca tan caliente que fluye casi como si fuera miel espesa, un material incandescente conocido como magma, que actúa como una especie de cinta transportadora gigantesca. Es precisamente ese movimiento el que empuja a las placas en distintas direcciones, y dependiendo de cómo se relacionen entre sí, el resultado puede ser completamente distinto. En algunos lugares del planeta, dos placas se separan lentamente, alejándose la una de la otra. Cuando esto sucede, el material fundido del interior aprovecha ese espacio para ascender hacia la superficie, y al entrar en contacto con el agua o el aire se enfría y se solidifica, formando roca completamente nueva. Así es exactamente como nacieron ciertas islas volcánicas que hoy consideramos paraísos turísticos, sin saber que su origen fue una herida abierta en el fondo del océano. En otros puntos del planeta ocurre justamente lo contrario. Dos placas avanzan una hacia la otra y terminan chocando con una fuerza descomunal. Ese choque no sucede de forma instantánea, se produce durante millones de años, pero el resultado es tan espectacular que ha dado forma a algunas de las cordilleras más imponentes que existen, cumbres que hoy parecen tocar el cielo, y que en realidad son la cicatriz visible de una colisión titánica entre continentes. Sin embargo, existe un tercer tipo de encuentro entre placas, y es precisamente este el que más nos interesa hoy. Hay zonas donde las placas no chocan de frente ni se separan, sino que se deslizan lateralmente, rozándose entre sí como si intentaran pasar una junto a la otra por un pasillo demasiado estrecho. Este roce constante genera una tensión enorme que se va acumulando durante años, a veces durante siglos, en las fracturas de la corteza terrestre que los expertos denominan fallas. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque esa tensión acumulada no puede permanecer contenida para siempre. Llega un momento en que la roca ya no resiste más, y toda esa energía almacenada se libera de golpe, en cuestión de segundos, en forma de ondas que viajan a través del suelo. Eso es, exactamente, un terremoto. Lo que pocos saben es que dentro de cada terremoto existen dos puntos absolutamente distintos entre sí. Uno es el hipocentro, el lugar exacto en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura y se origina toda esa liberación de energía. El otro es el epicentro, que es el punto ubicado justo en la superficie, exactamente encima del hipocentro. Y suele ser el lugar donde el impacto se percibe con mayor intensidad, donde los daños suelen ser más devastadores. La magnitud de estos eventos puede variar enormemente. Existen miles de terremotos cada año en distintas partes del mundo, la inmensa mayoría tan leves que ni siquiera llegamos a notarlos, apenas una vibración que pasa completamente desapercibida. Pero existe otro tipo de terremoto, mucho menos frecuente, capaz de derribar edificios, partir carreteras por la mitad y transformar ciudades enteras en escombros en cuestión de instantes. La diferencia entre ambos casos depende de la cantidad de energía acumulada antes de la ruptura y de qué tan cerca se encuentre la población del epicentro. Ahora bien, ¿cómo es posible que los científicos midan algo tan violento e impredecible? La respuesta llegó en el siglo XIX, cuando un investigador escocés diseñó el primer instrumento capaz de detectar las vibraciones del suelo, un aparato que sentó las bases de lo que hoy conocemos como sismógrafo. Con el paso de las décadas, esta tecnología se ha perfeccionado tanto que actualmente existen miles de estaciones repartidas por todo el planeta, monitoreando constantemente cualquier movimiento, por mínimo que sea, incluso aquellos tan diminutos que resultarían imposibles de percibir para el ser humano. Pero para entender realmente por qué ocurre todo esto, necesitamos descender aún más, mucho más allá de la superficie, hacia las capas que conforman lo que los geólogos llaman la geosfera, la estructura sólida de nuestro planeta.
Y aquí está el detalle que cambia completamente la perspectiva de la mayoría de las personas. Si intentáramos perforar un túnel desde la superficie hasta el centro exacto de la Tierra, tendríamos que atravesar más de 6.000 kilómetros de material, una distancia tan inmensa que resulta casi imposible de imaginar a escala humana. Esa estructura interna se organiza en tres grandes capas. La primera, la más externa y delgada, es la corteza, ese fino manto rocoso donde se desarrolla absolutamente toda la vida que conocemos, desde las ciudades más grandes hasta el fondo más profundo del océano. Existe además una región especial, formada por la corteza junto con la parte superior de la siguiente capa, que resulta ser extremadamente rígida y quebradiza, tanto que se encuentra literalmente fracturada en los enormes bloques que ya mencionamos, las placas tectónicas. Debajo de la corteza se extiende el manto, una capa muchísimo más gruesa, que alcanza casi 3.000 kilómetros de espesor. Ahí las temperaturas son tan extremas que la roca, sin llegar a ser completamente líquida, adquiere una consistencia semejante a una masa espesa y maleable. Es precisamente ese material el que, al encontrar una grieta o un punto débil entre las placas, asciende hasta la superficie y provoca las erupciones volcánicas que tanto nos fascinan. Y finalmente, en el corazón absoluto del planeta, se encuentra el núcleo, una esfera compuesta principalmente por hierro y otros metales pesados, sometida a una presión y una temperatura tan brutales que ronda los 1000 grados centígrados, una cifra comparable a la temperatura de la superficie solar. Resulta casi poético pensar que, bajo cada uno de nuestros pasos, existe una diminuta estrella encerrada en las entrañas de nuestro propio hogar. Existe algo aún más sorprendente en todo esto, y es que cada terremoto, cada volcán, cada cordillera montañosa que admiramos, es en realidad la evidencia visible de un proceso que lleva ocurriendo silenciosamente desde el origen mismo del planeta. No se trata de eventos aislados ni de caprichos de la naturaleza, sino de un sistema en constante equilibrio, una maquinaria perfecta que ha estado funcionando durante miles de millones de años, mucho antes de que existiera cualquier forma de vida capaz de observarla. Comprender esto cambia por completo la manera en que vemos el suelo que pisamos. Ya no es simplemente tierra firme, es la capa visible de un sistema dinámico, vivo en cierto sentido, que respira energía desde su núcleo hasta la superficie. La próxima vez que sientas una ligera vibración bajo tus pies, recuerda que estás presenciando, aunque sea de forma mínima, el mismo proceso que dio forma a las montañas más altas y que sigue moldeando el planeta en este preciso instante. Si este recorrido por las entrañas de la Tierra despertó tu curiosidad, cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te sorprendió, y no olvides que en este canal seguimos explorando los secretos más fascinantes de nuestro mundo.